Nuestra Tele Internacional, ya saben ustedes, las redes sociales, no lo olviden, @Nuestra Tele Internacional, y el canal de YouTube de Entrevistas con Hernán, donde compilamos las historias que tenemos hace más de un año y la puedan ustedes compartir con quien quieran. Marcelita Sarmiento, bueno, llega el momento donde quedamos que en España vives con tu esposo Alejandro Nieto, conocido plenamente en los medios de comunicación social, especialmente por ser un hombre de una alta potencia en el tema de la radio, ejecutivo, locutor, creativo, programador. Bueno, todo lo que pueda la radio compilar en un ser humano lo tuvo Alejandro Nieto. No le faltó nada, ¿cierto? Nada, absolutamente nada, además que con las raíces que hay que también reconocérselas de su ADN por su padre, que también Julio Nieto Bernal fue un hombre, por Dios, que lo conoció a plenitud la década de los 70, con esa voz maravillosa y ese gran periodista. Alejo, tu esposo, lo trasladan a España, sí, en un gran puesto. Sí. Y vienen unos momentos donde... Bueno, brilla impresionante, ¿no? Brilla impresionante porque nosotros estábamos viviendo aquí en Miami, hacen esta propuesta, también lo decidimos en familia, irnos a España a vivir. Nos fuimos a España porque Alejandro lo habían nombrado pues por primera vez, un colombiano presidía una compañía de radio tan importante como la cadena SER, la Sociedad Española de Radiodifusión. Sí. Y bueno, era un reto increíble para él, y más que un reto, Hernán, tú que lo conociste tanto, era su sueño. Total. O sea, presidir una cadena como esta era como lo soñaba, sí, por cualquier radiodifusor. Sí, claro, y literal. Y entonces aceptamos esta propuesta y Alejandro empezó a trabajar en España y fue muy duro. Fue una época muy dura en España, era una época de mucha crisis, además, no solamente económica, sino en aquel entonces, estamos hablando del año finales del 2010, principios del 2011, mediática, el tema político, el tema mediático, había mucha revolución en ese momento en los medios, y llega este colombiano a trabajar y a revolucionar más, porque en él estuvo, digamos, y recayó mucho de los cambios que hubo en la radio en aquel entonces, claro, y que muchos de ellos todavía permanecen al aire. Absolutamente. Entonces, fue una experiencia muy linda, no solo para Alejandro, yo creo que para mí fue fundamental, porque me cambió, también me cambió, porque porque no hay nada que cambie más que un viaje por la vida, un cambio de país, un cambio de ciudad, un cambio de amigos, un cambio, pues digo amigos, digamos en el día a día. Claro. Eso alimenta mucho a una persona, a una pareja y a una familia. Claro. De matrimonio, cuando hablo de real, físico, ¿cuánto tuvieron 19. Ustedes? Fueron 19 años 19 de matrimonio. Años, sí, 19 años. Prácticamente 20 años juntos, 19 casados. Alejo tuvo quebrantos de salud previos, ¿cierto? Él tuvo sus inconvenientes previos. Cuando Alejandro incluso estaba en La Mega, porque Alejandro empezó La Mega en Colombia, yo todavía no lo conocía, yo lo conocí un par de añitos después cuando estaba en Radioactiva. Había tenido un par de quebrantos de salud relacionados con una condición en su sangre. Y a raíz de eso, pues, tuvo algunos episodios difíciles que sobrepasamos. Hasta el último, pues, que no lo sobrepasamos. Claro, a veces la vida uno, yo creo que hoy en día tú le puedes dar una respuesta a lo que de pronto, bueno, sí, no sé. Sobre todo en un tema, y pienso yo, Marce, del interrogante de que, hombre, pasa todo lo que pasa en España. Llega una oportunidad como lo de los Estados Unidos, que de pronto tú la puedes poner un poco más en contexto, porque llega la gran oportunidad de volverse acá. Sí. Llega la oportunidad. Y aquí, literalmente en Miami, cambia después todo. De esto, cambia todo. Cuéntanos un poco desde tu punto de vista. Cuando estábamos en España, el proyecto era un proyecto que iba muy bien, y hubo un momento en el que Alejandro pensó que lo que le hacía realmente falta a nivel laboral en ese momento era volver a hacer radio en Estados Unidos. Nunca había trabajado como un radiodifusor en Estados Unidos. Había trabajado, por supuesto, en empresas radiofónicas, pero aquí era para realmente armar un proyecto muy grande de radio convencional, de radio hablada. Correcto. Que era, digamos, lo que él, y durante los últimos años había vuelto un experto, ¿no?, en crear cadenas de radio noticiosas y, por supuesto, también cadenas musicales, pero que lo había hecho cuando era muy joven, pero finalmente lo que él quería hacer era una gran cadena
hispana de radio. Y se le en los presenta la Estados oportunidad Unidos. de Exactamente. que la cadena Univisión le dice, véngase para acá. Claro, lo invita, le dice, Sí. Alejandro, lo necesitamos porque queremos armar esto. Sí. Este gran proyecto, esta gran cadena Y el hombre hispana. dice, listo. El hombre dice, óyeme, pues se me volvió a aparecer la Virgen, ¿no? Y se vienen para acá otra Se vez. viene para acá, aceptamos este reto nuevamente y al llegar aquí Alejandro asume su puesto y yo me quedo en España con las niñas mientras cerrábamos la casa y mientras cerrábamos un poco ese ciclo en España. Y cuando se viene Alejandro para acá, a las 2 semanas de estar viviendo en Estados Unidos, le da un infarto y se muere. De una manera bastante sorpresiva para todos, para él, por el proyecto que estaba emprendiendo, para la compañía que lo acababa de contratar, para mí como esposa. Lo último que se me ocurrió era que ese era el momento en el que Alejandro se tenía que morir. O sea, no se te hubiera ocurrido nunca en la vida siquiera sospechar que en el momento más importante de su carrera para volver a Estados Unidos iba a pasar lo que pasó. Claro. ¿Cuestionas a veces la vida? Mucho, en ese momento cuestionas de mucho. pronto de ¿por qué? ¿Por qué a mí? Sí, Hernán, ¿sí? claro. Claro, tú te preguntas mucho siempre ese por qué y todo el mundo te obliga a pensar en el para qué, ¿no? Ese es siempre lo que estamos, el por qué, el por qué a mí, el para qué tengo yo que vivirlo. Es decir, entras en todas estas preguntas, muchas preguntas, de las cuales te podría decir que uno nunca justifica este dolor. O sea, uno no puede justificar el dolor de perder a la persona que uno más ama en el momento. Nunca, ay, no vamos a justificarlo porque así era, porque... No, pero al final de la situación, o sea, cuando ya decantas y pasan días, meses y unos años, solamente te toca es como aceptar que así era la historia, o sea, que esa era la historia de Alejandro. Y mi historia junto a Alejandro. Eso, y que tu misión era de alguna manera esa. Con un pretexto maravilloso que eran tus hijas. Claro, y con el pretexto de aprender tanto de él. Claro, y tu vida. Claro, y de mi vida y de también darle a él todo lo que pude en vida. Porque es que esa es otra parte que uno dice, bueno, ¿qué me quedó por hacer? Pues me quedó de pronto por vivir muchas más cosas, pero por hacer nada, amarlo lo amé, compartir la vida con él lo hice, tener hijos con él que lo amé tanto también. O sea, tú te vas... Tuviste muchos regalos y has tenido muchos regalos. Muchos, Hernán, muchísimos. Entonces tú te preguntas mucho, sí, ¿por qué? ¿Para qué? Pero antes de ello es mejor como entrar en esa aceptación y en ese momento de aceptación y de humildad. Óyeme, así era y nada lo va a cambiar otra vez. Wow. Es Marcela Sarmiento la que nos acompaña hoy en la parte final. Me encantaría que nos hablaras un poco sobre tu presente inmediato, sobre tus proyectos futuros que arrancan en este 2020, seguramente con muchas expectativas y con lo proactiva que es su merced, que no tengo la menor duda, debe tener esa cabecita llena de cosas. Pero toca, mira todo lo que te he contado, Hernán, a ti, ¿viste? Y cómo no me va a tocar, me toca ser proactiva. Indudablemente, nuestra gran Marcela Sarmiento, que en instantes regresa a la parte final de este episodio.